nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de nuestro Señor, de nuestro Dios. ¿A cuál Señor y a cuál Dios estamos a diario adorando? ¿A cuál Señor y a cuál Dios estamos nosotros dándole gracias por la vida nuestra? Vamos en esta hora según la palabra, porque nos basamos en la palabra. Nosotros vamos a las verdades bíblicas, vamos a la palabra, porque la palabra no se contiende, la palabra se hace real en nuestra vida y necesitamos nosotros ponerla, amén, por obra y entenderla. Nos basamos en la palabra y en esa palabra poderosa que el Señor ha dejado escrita y vamos a hablar de esos. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué tan celoso es Él para nosotros entender quién es Él y cuál es su maravilloso y poderoso nombre en nuestra vida? Podemos estar orando, pero no estamos orando en ese nombre poderoso o no estamos entendiendo lo poderoso que es su nombre para nosotros. No significa que nosotros no pasemos circunstancias difíciles o circunstancias apremiantes. No, vamos a pasar por muchas circunstancias porque hace parte del proceso de la vida. Pero vamos a ir a la palabra y vamos a, ¿qué nos dice el Señor en su palabra de sus atributos de Él como Dios? ¿Qué quiere Él de nosotros en que realmente reconozcamos su poderoso nombre y entendamos quién es el Dios nuestro? Vemos que diferentes religiones tienen diferentes dioses. En la India, ¿cierto? En el Oriente también. Entonces, cada uno tiene diferentes dioses y tienen un nombre, pero son dioses. Vemos que en el antiguo Egipto sus dioses eran los faraones. Pero nosotros que hemos y que estamos en este tiempo y de pronto usted no sé en qué lugar ha nacido o qué confusiones tenga con respecto, quién es su Dios y quién es su Señor, a quién realmente usted ora, a quién realmente usted le pide, ¿ha entendido esto de quién es su Señor y su Dios? ¿Y qué me dice a mí la palabra? ¿Y qué me revela el Señor por medio de su palabra? Porque la palabra es vida y la palabra es real. Y yo necesito entender que esa palabra es absolutamente real para nosotros. Y la Biblia me dice a mí, y vamos a ir, tenga papel y lápiz porque necesitamos anotar todos esos versículos para que usted empiece a entender sobre quién es nuestro Señor, a quién oramos nosotros diariamente. Deuteronomio 6:4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí le está hablando el Señor al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no reconocía y pues estaba en este tiempo de la esclavitud y estaba en este proceso de ese reconocimiento quién era su Dios. Y el Señor tuvo diferentes manifestaciones a través de la historia de la humanidad. El Señor tuvo diferentes manifestaciones a través de la historia de la humanidad y eso ha hecho que el Señor nos confirme quién es Él y en qué nombre tenemos que orar y en qué nombre tenemos que creer. El Señor se presentó y tuvo diferentes manifestaciones en beneficio directo a nosotros como humanidad. Amén. Eso le llamamos las teofanías, que son esas manifestaciones que el Señor ha tenido y el Señor se presentó como el ángel de Jehová. Y el Señor se presentó también en la zarza. Él se manifestó por medio de la zarza. Y también se mostró a Abraham como un hombre con los ángeles. Y también se presentó en carne y fue crucificado y fue resucitado. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo. Y la palabra a través de la historia y a través de su palabra, que es el verbo, su palabra escrita, puede leerla usted en cualquier texto y en cualquier Biblia. Él habla y dice que fuera de Él no hay Dios y que Él es el único. Vosotros sois mis testigos, Isaías 43, 10, el verso 11. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, sino ni lo será después de mí.
Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Hebreos 2:9, lo que dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gloria al Señor. Y si vemos la palabra en Oseas 13:4, dice de la siguiente manera: Mas yo, Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Está hablando desde el Antiguo Testamento, y lo bueno es que desde el Antiguo Testamento la palabra me habla que hay un solo Dios. Dios no conoce otros dioses. Dios es único, porque los atributos que tiene Dios es que Él no puede conocer a otro Dios. Él es uno solo. Y lo lindo de la palabra es que él aparece presente en el Antiguo Testamento, pero también aparece presente en el Nuevo Testamento. Porque en Primera de Timoteo 3:16 dice de la siguiente manera: Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién? Jesucristo. Indiscutiblemente es grande, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Porque a muchas personas se les hace completamente difícil entender que Jesucristo en sus atributos es Dios hecho carne, porque fue una de sus manifestaciones en carne, porque no podía haber sacrificio en otro hombre, porque no habían podido poner un ángel, porque no tenía el atributo. No podían poner a otra persona porque no tenía los atributos. Tenía que ser limpio, sin pecado. Tenía que haber un sacrificio sin pecado en la cruz del Calvario, y Él venció la muerte para ti y para mí, porque no hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación. Aquí. No hay salvación fuera de Jesús. Vamos a ir a la palabra Hechos 4:12. Es que esta versión, Hechos 4:12. Hechos 4:12. 4:12. Amén. La palabra del Señor dice así: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo. Esto es un misterio, y lo dice Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Por eso no está al alcance, y muchos entran en esa dicotomía o en esa discusión. Pero ¿cómo se le ocurre a usted que Dios va a entrar en una corporalidad humana? ¿Cómo se le ocurre a usted que Dios? No, el Señor intercede por mí. Jesús no es el mismo que el Padre y que el Hijo. Y la palabra no se discute, porque la palabra es por medio de revelación, pero es importante entrar. Y esta semana, hoy miércoles y el siguiente devocional viernes, estaremos hablando sobre la importancia de tener claro a quién oro a diario, a quién le pido, quién es realmente el concepto que yo tengo de Dios, quién es ese Señor a quien yo le oro, el que hizo el sacrificio en la cruz que representa para mí. Que yo entienda. Claro, yo a veces no entiendo. Es normal que no entendamos. Yo en algún momento no lo entendía. Yo en algún momento no entendía esa capacidad que Dios, como único Dios,
tuvo para poder darme esa gracia, esa salvación, ese perdón de pecados. Porque hay una vida fuera de esta, hay una vida después de esta. Y el Señor Jesucristo me dice en su palabra que Él es Señor. El más grande mandamiento es que Dios es uno. El más grande mandamiento es que Dios es uno. Dios es autosuficiente. Dios es involucrado en una genuinidad. Es genuino. El Señor está allí para nosotros, pero yo necesito tener claro a quién es quien yo le oro a diario. Nosotros somos y como monoteístas absolutos, porque el monoteísmo es un solo Dios, como monoteístas absolutos que somos, el Señor es entender ese sacrificio tan poderoso en esa cruz del Calvario, porque muchas veces no lo entendemos. Muchos dicen, no, es que mandó a su hijo y crucificó a su hijo para nosotros, no. Él se hizo carne para usted y para mí. ¿Cómo entenderlo? Él es Dios. Y como Él es Dios, Él hace como quiere, porque Él es el segundo Adán. Porque el primer Dios hizo todo con el único beneficio para usted y para mí, pero el ser humano no lo entendió. Y al Señor le tocó tomar forma, manifestarse, Dios manifestado en carne, para que usted y yo podamos recibir esa salvación eterna, esa salvación que el Señor tiene para nosotros. La palabra del Señor dice, Isaías 44, 6, 8, así dice el Señor, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene, lo que está por venir. No temáis ni los amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay salvación en nadie más. Y vemos en el Nuevo Testamento que me dice que solamente recibiremos salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. En el Antiguo Testamento habla el Señor y en el Nuevo Testamento. Solo que hay que unir esas piezas de manera correcta para entender lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. El Señor está para usted y está para mí, pero yo debo entender con claridad esa poderosa palabra que Él tiene para nosotros. Deuteronomio 6, 4, el 5, 6, 4 y 5. Gloria al Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amaremos al Señor nuestro Dios con toda nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. ¿Y quién es? ¿Quién fue el que venció la muerte en la cruz? ¿Quién fue el que se fue manifestado en carne? ¿Quién fue el que entró? Dice Hebreos 2:9, que ya lo leímos hace un momento. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Era necesario esa muerte para poder vencerla en la cruz para la salvación nuestra. Entonces, cuando yo entiendo quién es Jesús en mi vida,
cuando yo entiendo los atributos de Jesús en mi vida, yo digo, Señor, ese poderoso nombre que tú tienes para nosotros. Y la palabra del Señor, vamos a Juan, sus atributos tan maravillosos del Señor. Vamos a Juan 15. Ahora vamos a Juan 15. Estábamos en el antiguo leyendo algunos, pero vamos a Juan 15. Y me dice, Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La única manera que usted y yo podamos llevar fruto es que permanezcamos en ¿quién? En esa vid verdadera. ¿Y quién es esa vid verdadera? Jesucristo. Dice, yo soy la vid, dice el Señor. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Separados de quién? ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Separados de él nada podemos hacer. Y la palabra me dice que uno solo es el Señor. Dice de la siguiente manera, separados de mí nada podéis hacer. Estamos leyendo Juan 15. El verso, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echará en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Señor, de mi Padre, os las he dado a conocer. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos eligió a nosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Cuando nosotros entendemos quién es Él, por eso Él nos permite dar fruto. Y vuestro fruto permanezca. No es un fruto cualquiera, es un fruto que permanece. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que améis unos a otros. Aquí les voy a mostrar también una parte de la palabra. La palabra del Señor a mí me dice, yo y el Padre, Juan 10, 30, 33. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos no entendían lo que decía él. Por eso
pretendían apedrearle y por eso odiaban a Jesús, porque no entendían, porque Jesús les decía, yo y mi Padre uno somos, porque Él y su Padre uno somos. Jesús era uno, sino que Él en este momento estaba en la manifestación de la carne como un hombre para poder morir en el madero, porque nadie más era digno. Él tuvo que bajar por usted y por mí. No había poder sobre ninguna otra persona, no podía haber sacrificio, no era válido sacrificio, era entenderlo y los judíos no lo entendían. Yo y el Padre uno somos. Juan 10 del 30 al 33. Juan 10 del 30. Juan 10. Regáleme un segundo. Vamos a leerlo desde el verso Juan 10 del 30. Por eso los judíos rechazaron al Señor, porque no entendían, porque los judíos son monoteístas y ellos no podían entender que el Señor se hubiese manifestado y aún no lo siguen entendiendo que se manifestó y se haya manifestado por nosotros, aunque muchos entienden y saben que no hay salvación fuera de Jesucristo. Si Dios es uno solo y fuera de Él no hay salvación, ¿por qué fuera de Jesús no hay salvación? Porque Jesucristo es Dios, es esa manifestación en carne, en ese nombre que el Señor nos ha permitido recibirle. Por eso la importancia del bautismo en ese poderoso nombre de Jesús. Porque yo tengo un arrepentimiento, yo tengo un bautismo y yo tengo una llenura del Espíritu Santo. Yo necesito entenderlo. Carolina, ¿por qué yo me tengo que bautizar? Porque es la manera en que yo lo estoy recibiendo, en que yo estoy aceptando, porque fuera de Él no hay Dios, porque yo estoy aceptando que yo necesito arrepentirme y recibirlo y declararlo a Él como mi único Dios verdadero, porque fuera de Él no hay salvación. Yo y el Padre uno somos. Entonces, pero en Mateo dice que bauticémonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, fueron las manifestaciones del Señor, fueron las manifestaciones que hubo del Señor. Pero dice, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entender esa revelación del nombre, si usted no lo ha podido entender, si es su caso, a mí me costó entenderlo, pero el Señor, entré en esa búsqueda, en esa reflexión, entré en escudriñar la palabra y decirle, Señor, muéstrame. ¿Por qué no guardamos el sábado? Porque mi reposo se llama Jesucristo. Cuando yo entiendo quién es mi reposo, pues yo guardo para el Señor todos los días, porque mi estilo de vida cambia, porque yo entiendo que mi reposo es Cristo. Por eso depositada en Él toda vuestra ansiedad. Mi reposo es Jesucristo. ¿Quién murió en el madero? Jesucristo. ¿Quién venció la muerte en la cruz? Jesucristo. ¿En quién hay salvación? En Jesucristo. Y desde Deuteronomios, desde el inicio, no habrá otro Dios y no adorarás otros dioses, porque yo soy. Y ese yo soy eso fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, porque Dios está presente en el Antiguo y en el Nuevo, porque es el mismo Dios, sino que tuvo diferentes manifestaciones según la historia en la palabra. Y el nuestro fue el yo soy, Jehová, Dios, el de la zarza. El Señor se manifestó de diferentes maneras a nosotros, buscando que entendiéramos quién era Él, que le adoráramos, que quitáramos todo pecado, que quitáramos todo el Egipto que traíamos, todo ese pueblo incrédulo. Por eso a mí me preguntan, Caro, ¿por qué no? Es que allá les prohíben a ustedes tantas cosas. No, a nosotros, no, a mí nunca, no me prohíben. Y el que prohíba, pues grave. A mí no me prohíbe nadie. Esto es un tema y una relación entre el Señor y yo. Y voy a la palabra. Y el Señor nos dice, despojaos en su palabra, en Éxodo.
Si usted va a Éxodo, pero eso será otra enseñanza en otro momento que hablaremos, cuando el Señor nos dice, ¿por qué no usáis carro? Tú no usas, no uso, pero usted lo usa. Tranquilo que eso es un proceso que Dios hace en usted. Eso es un proceso que Dios hizo en mí y que el Señor a mí me lo mostró por medio de su palabra. Que cuando el pueblo no entendía quién era el Señor, quién era su Dios, él quería adorarlo por medio de oro, por medio de plata, por medio de becerros, por medio de muchas situaciones. Nosotros vemos en Éxodo, y eso será otra enseñanza, porque la idolatría está presente en el ser humano. La idolatría en buscar dioses, en buscar de darle nombre a Dios de una manera equivocada, ha estado presente a raíz de la historia de la humanidad. Entonces la gente quiere adorar, adorar la lámpara y adorar el vaso, y cierto, a través de la historia. Entonces vemos el pueblo de Israel que salió de Egipto con esa mentalidad y seguramente en algún momento, y si no lo hemos entendido, tenemos que seguirle diciendo, Señor, habla, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo es que tú quieres que yo viva para ti? Cuando yo entiendo quién es Dios en mi vida, cuando yo entiendo la revelación de su nombre, cuando yo entiendo el sacrificio de la cruz, cuando yo entiendo que Él y el Padre es uno, yo empiezo a despojar de mi vida muchas cosas. Entonces yo empiezo a entregar mis zarcillos, que es idolatría. Ay, pero Caro, ¿qué tiene de malo? No, pues no tiene nada de malo, pues póngase. El problema es que estoy siendo idólatra y no estoy entendiendo el proceso de la historia, porque es que esto es una historia. La gente, y a veces, no, pues no pasa nada, no, pues claramente no pasaría nada, claramente no pasa nada cuando no lo sé, pero claramente pasa algo cuando ya entiendo de dónde vengo y quién soy, quién es mi Padre, quién es mi Dios, quién es mi Señor, quién es mi Salvador. Cuando yo lo entiendo, pues empiezo a rendirme ante Él y empiezo a caminar de una manera distinta. Y ya no vivo bajo las trivialidades, ya me despojo de todo porque quiero vivir y servirle a Él y quiero hacer conforme su voluntad en mi vida. Pero es un proceso y nadie tiene por qué señalarte y nadie tiene por qué, ¿correcto? Pero yo primero tengo que entender quién es mi Señor. Primero, hasta que yo no entienda quién es mi Señor, quién es mi Dios, en qué nombre debo ser, en qué nombre debo invocarlo, hasta que yo no lo entienda, pues no voy a entender otras cosas, porque se va a volver muchas cosas encima donde tú vas a decir, no, me tengo que despojar de esto, ¿no? Son procesos que el Señor en su infinito amor nos los permite entender, pero en esa búsqueda. Cuando yo entiendo el sacrificio de la cruz, cuando yo entiendo que el Señor ha venido a salvar a su pueblo, a través de la historia, Él se ha presentado y diciéndole a su pueblo, venga, yo vengo por usted, yo soy su Dios, yo soy su Señor. Señor, haz tú la obra. Y el Señor la hace en nosotros. Pero así es, la obra que hace el Señor. Él la hace. Y por eso es tan importante esa llenura del Espíritu Santo. Por eso son los frutos que el Señor hace. Es un tema muy complejo, pero ¿en qué he entendido las bondades de mi Señor? He entendido la importancia de quién es ese Dios al cual yo le oro, en qué nombre lo estoy haciendo. Amén. Y ese nombre es Jesús. El que Él y el Padre uno es, fue manifestado, murió por nuestros pecados, fue resucitado, venció la muerte por nosotros. Amén. Nos vemos el viernes siendo la voluntad y seguimos con este tema para que sigamos entendiendo esta hermosa palabra sobre lo que Él nos dice, quién es Él en nuestra vida y en qué nombre oramos y en qué nombre creemos y en qué nombre Él nos ha revelado su poderosa palabra, quién es Él para nosotros, el poder que Él tiene. Él no es solamente Jesús, así, no, es que no, eso no es solamente Él. Él es una revelación profunda de la importancia, por eso la importancia de bautizarnos en su nombre. Cuando yo entiendo quién es Él, el siguiente paso es bautizarme en su nombre.
es importante hacerlo y vivir para Él y darle el tributo a Él y entregarme completamente a Él y caminar para Él. Amén. Siendo la voluntad, nos vemos en el próximo devocional el viernes a las 3 de la mañana, confiando y esperando la voluntad del Señor, que así sea. Amén. Invita a una amiga o comparte este video con alguien que lo necesite. Santo Dios de Israel, te damos gracias en este tiempo, en este momento, por tu poderosa palabra, Señor, porque necesitamos hacer muchas, Padre Santo. Necesitamos hacer muchos cambios en nuestra vida, entender tu poderoso nombre, entender tu poderosa palabra, saber que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, saber que fuera de ti no hay Dios, porque el Dios absoluto no necesita de otros, porque tú lo cubres, tú lo llenas todo, Señor Jesucristo. Tú a través de la historia nos has mostrado y nos has enseñado por medio de tu palabra, tu poderoso nombre. Gracias te damos, Santo Dios de Israel. Gracias te damos porque tú estás para nosotros. Gracias, Señor, porque ese sacrificio en la cruz ha sido la muestra, Señor, para que nosotros entendamos quién eres tú y quién es tu nombre. Qué poderoso nombre, Señor Jesús, que nos salva. Señor, que con tu nombre necesitamos y recibimos salvación y recibimos perdón de pecados. Señor Jesucristo, gracias y ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad, entendiendo quién eres tú en nuestra vida. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante, bendiciones de lo alto. Nos vemos siendo la voluntad del Señor el viernes, 3 de la mañana. Comparte este video con alguien que lo necesite o invita a alguien para que venga el viernes a las 3 para que sigamos hablando de la importancia de este tema. Hay muchos temas por hablar y muchos me preguntan, así que seguiremos teniendo poderosos temas que el Señor nos permita entender su poderosa palabra. Un abrazo gigante. Dios les bendiga, bendiciones de lo alto. Nada nos detiene. Somos tu voz radio. Lejos de las preocupaciones.